Primera de Corintios, capítulo 14, y vamos a leer del versículo 1 al 17. ¿Lo tenemos? Coloquémonos de pie, porque es que vamos a leer la bendita y poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ya eso decimos? Amén, amén, gloria a Dios. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? ¿Por qué hablaréis al aire? Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, será como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendecís solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Dejemos hasta ahí y vamos a orar en este instante. Padre, en el nombre de Jesús, te imploro que ahora mismo tu palabra santa y pura en esta mañana llegue a cada uno de nosotros, los aquí presentes, los que están a la distancia, pero que tu palabra cumpla el propósito para el cual hoy tú la has enviado. Te lo imploro, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. ¿Puede tomar asiento, por favor? Colóquese cómodo. Y yo no sé si usted recuerda todo lo que hablamos la semana pasada, hace 8 días, los que vinimos, de qué se predicó, de qué se enseñó la semana pasada.
No. Hace 8 días, bueno, mi hermana Ana me mira y dice, yo no estaba. Hace 8 días hablábamos, por ahí vamos, nos basábamos en Ezequiel 37. ¿De qué habla Ezequiel 37? Muy bien, hermano John, el valle de los huesos secos. Y hablábamos que ahí, en esa oportunidad, el Señor le dice al profeta, profetiza, ¿vivirán estos huesos? Y entonces Ezequiel le dijo, tú lo sabes, Señor. Y el tema de hace 8 días es que íbamos o que vamos a profetizar la palabra de Dios. ¿Se le gusta profetizar? Sí, solo 2 amenes y los otros. Pero dijimos que hay un debido proceso para que una profecía cumpla el propósito del Señor. Le estoy haciendo un recorderis. Número 1, debemos comprender que es Dios el que nos revela una realidad. A Ezequiel le dijo, lo llevó a un valle de huesos secos. Esa era la realidad. En segundo lugar, Dios lanza un reto. A Ezequiel le dijo, ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel dijo, yo no sé, solo lo sabe usted. Entonces lanzó un reto y luego, ante la situación, Dios lanza un desafío y le dice, profetiza sobre estos huesos secos. Y Dios le dio lo que debía de decir. No le dijo, invéntese cualquier cosa de Ezequías y hable lo que usted quiera. Ezequiel. Y vino palabra de Jehová y vino, usted sabe todo eso. En cuarto lugar, hay que hacer lo que Dios nos diga que hagamos. Y por último, todo debe ser en el poder del Espíritu Santo. Eso estoy haciendo ahí una introducción basado en lo que estudiábamos hace 8 días. Pero hoy vamos a tratar un tema bien hermoso y es, escúcheme el tema en esta mañana, si vas a profetizar, hazlo correctamente. Ojo a eso. Si vamos a profetizar, lo tenemos que hacer correctamente. Y el objetivo es que debemos definir el concepto de profecía y ponerlo en práctica en nuestro diario vivir como cristianos, como hijos de Dios. La profecía es válida. La profecía está vigente. El don de la profecía tiene que verse reflejado en una congregación. Pero como lo estábamos leyendo aquí, ¿no? El apóstol Pablo dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y hay mucha tergiversación en este tema de la profecía. Y hay que tener mucho cuidado con esto de la profecía. Tanto que aquí en Bogotá y en Colombia y no sé en qué partes del mundo está la iglesia ministerial de Jesucristo de los últimos de no sé qué de la profecía. Hay una iglesia por ahí que usted entra y le van dando profecía. Y alguien me contó cómo es allá. Se le acercan ahí a raíz de oreja y empiezan a decirle cosas halagüeñas, cosas buenas. Y hay disque profetas entrenados y dicen lo que se le vino a la cabeza y siempre lo profetizan: salud, bienestar, plata, viajes, prosperidad. Eso le profetizan siempre. Esa persona me dice, yo salí fue corriendo de ahí, me dio miedo. Y dije, lo hizo muy bien, lo hizo excelente. Y yo quiero que prestemos atención a esto. Si vas a profetizar, porque tenemos que profetizar, hagámoslo
correctamente. Amén, amén. El apóstol Pablo se propuso guiar a la iglesia en Corinto en lo referente al don de la profecía. La profecía es un don. ¿Ok? Y el apóstol Pablo dijo, a estos de Corinto los voy a enseñar. Y hoy el Espíritu Santo está diciendo que a usted y a mí nos va a enseñar a profetizar. Yo sé que esos amenes son como, pastor, ¿de qué está hablando? Espere. Hablar en nuevas lenguas y la importancia de la interpretación de lenguas. Fue tres cosas que Pablo se propuso. Número uno, se propuso guiar a la iglesia en la profecía. Número dos, en las nuevas lenguas. Y número tres, en la interpretación de lenguas. A ver, mano John, para usted, ¿qué son las nuevas lenguas? Sí. ¿O qué es hablar en nuevas lenguas? Ajá. Exacto. Pero ¿qué son las nuevas lenguas? Mano Josué, algo nuevo, un lenguaje nuevo, las nuevas lenguas. Sí, pero cuando hablamos de nuevas lenguas, es un lenguaje nuevo. Lenguas angelicales, lenguas en el espíritu. Y si usted habla en nuevas lenguas, ha orado en nuevas lenguas, usted está orando y empieza a hablar en un lenguaje distinto, en un lenguaje espiritual. Ahorita, hermano Josué estaba orando y cuando dijo que nos arrodillásemos, yo también me arrodillé y terminé ahí en mi oración en nuevas lenguas. Pero el apóstol Pablo dice, muy bien el que ora o el que habla en nuevas lenguas, pero eso lo edifica a él nomás. Las lenguas angelicales. Si ha escuchado ese tema, ¿cierto? ¿Lo conocemos? ¿Lo conocemos? La persona está orando y empieza a decir unas palabras que uno no comprende. Esas son las nuevas lenguas en ahí. Adoración en nuevas lenguas. Es hermoso. Ustedes lo han escuchado. Pero Pablo está diciendo, eso no edifica a la iglesia a menos que haya alguien que la interprete. Y yo doy gracias a Dios, tuvimos una experiencia muy hermosa cuando estábamos pastoreando en La Peña, Cundinamarca. Estábamos en una cierre de campaña y estábamos ministrando a las personas. Y el Señor me llevó a ministrar a una pareja, a orar por ellos. Yo empiezo a orar en nuevas lenguas. El Espíritu me llevó a orar en nuevas lenguas. Pero tan hermoso que en ese mismo instante, Sarai, mi pequeña Sarai, empezó a interpretarlas. Hubo interpretación de lenguas en ese instante. Yo lo hablaba, yo lo declaraba en un lenguaje que ni yo entendía, ni yo comprendía, pero el Espíritu Santo puso en la niña interpretación. Yo decía la frase en esa lengua angelical y la niña la repetía. Yo escuché que ella estaba interpretando y fue muy hermoso. Fue muy hermoso la interpretación de lenguas. Y ahorita cuando yo estaba orando ahí, aunque lo estaba orando en el Espíritu mismo me estaba interpretando. O sea, yo fui súper edificado y gloria a Dios por eso. Pero el apóstol Pablo está diciendo que en la iglesia debe de haber es la profecía para que toda la iglesia sea edificada, sea fortalecida. De ahí el tema. Si vas a profetizar, hazlo correctamente. Pablo resaltó el don de la profecía y lo catalogó más relevante por lo que es la mejor manera para cimentar la iglesia en el conocimiento de la palabra de Dios. Profetizar
fortalece la iglesia. Pero escúcheme, a través de la profecía, la iglesia es edificada, exhortada y consolada. Ojo, pero el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Mire, es muy importante que hoy definamos el concepto de profetizar en el ámbito cristiano y que a partir de ahora activemos el don de la profecía. Usted y yo vamos a empezar a profetizar la palabra de Dios. Y por eso le digo, es muy importante que definamos el concepto de profetizar. ¿Ok? Profetizar es, escúcheme, enseñar la palabra de Dios de una forma sencilla e inteligente. Enseñar la palabra de Dios de manera sencilla e inteligente. Por lo tanto, es más fácil participar de un estudio bíblico. Es más fácil participar, asistir a un culto, escuchar una enseñanza, escuchar una prédica, que un tiempo en lenguas espirituales. Es más importante discernir, es más importante comprender la palabra, que alguien pase al frente y empiece a orar en nuevas lenguas y lenguas y lenguas, y los están ahí sentados. ¿Pero qué es lo que está diciendo? Pero yo no entiendo nada. Y si viene una persona por primera vez, ¿y qué tal todos hablando en nuevas lenguas? ¿Qué va a decir? Ahí la palabra lo dice. Pablo lo dijo, van a decir que ustedes son un grupo de locos ahí, que hablan todos enredados, que no se les entiende nada. ¿De acuerdo? Ahí lo leímos. Entonces, es más edificante profetizar la palabra de una manera sencilla y inteligente. Los profetas, escúcheme esto, los profetas en el Antiguo Testamento por lo general decían, así ha dicho el Señor, o vino a mi palabra de Dios, o así ha dicho Jehová. Estamos leyendo el libro del profeta Isaías. Vino a mí palabra de Dios, o el Señor me dijo, o Jehová me dijo, o así dice Jehová. ¿Lo hemos leído? Antiguo Testamento. Los profetas recibían el mensaje de Dios y lo lanzaban, lo soltaban sobre el pueblo. En el Antiguo Testamento. Hoy en día, nosotros sí debemos profetizar la palabra de Dios. Présteme atención. Profeta Ezequiel, profeta Isaías, profeta Jeremías. Siempre ellos decían, así dice Jehová. Y si la palabra era de Dios, se tendría que cumplir. Por eso dice que el que profetiza y lo que Dios no le ha mandado decir, ciertamente morirá. Eso era muy delicado en el Antiguo Testamento. Venir con falsas profecías por congraciarse con la gente. Sucedía allá en el libro de Reyes, ¿no? Todos dicen que los profetas le decían al rey, vaya a la batalla, no va a pasar nada, usted va a ganar, usted es un buen guerrero. Solo lo adulaban, dizque profetas. Pero él dijo, hay un profeta, Milca creo que se llama, que él nunca me dice cosa buena, hágalo venir. De momento dijo, sí, le va a ir bien. Dijo, dígame la verdad. Y el profeta le dijo, así dice Jehová, ciertamente pereceréis, ciertamente vas a ver. Porque cuando la profecía era de parte de Dios, se cumplía. Estoy hablando Antiguo Testamento.
Y estos hombres como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, declaraban la palabra, decían que era una profecía de parte de Dios, profetizaban, como en Ezequiel 36, cuando Dios le dice a Ezequiel, profetiza y dile a estos huesos secos. Ya no se lo está inventando Ezequiel, sino que él está diciendo lo que Dios dijo que dijese. ¿Recuerdan hace 8 días? Mire, voy a ir allá, porque estoy viendo caras de... Entonces, mire, me dijo entonces, está hablando Ezequiel, Dios le dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿Me hago entender? Tomo solo ese ejemplo de hace 8 días. Dios le dice a Ezequiel, dígale a esos huesos secos que yo voy a hacer entrar en ustedes, huesos secos, espíritu, y van a vivir. Y si lo recuerdan, pues Ezequiel lo dijo así y sucedió, y se juntó hueso con hueso y hubo sobre los huesos piel, carne y todo, porque era la palabra de Dios. Le estoy diciendo que hoy en día nosotros debemos de profetizar la palabra de Dios, pero diciendo, escrito está, o diciendo, así dice la palabra de Dios. Cuando usted quiera profetizarle a alguien algo, por su situación que está pasando, por su problema que tiene, porque está enfermo, porque está triste, porque está muy preocupado. Qué hermoso cuando alguien le dice, recuerde que la palabra de Dios dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahí no está diciendo lo que a usted se le ocurre, ahí estaríamos profetizando, diciendo lo que Dios dice. O si usted le dice a alguien, recuerde que la palabra dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas tus peticiones en oración y ruego en el Espíritu, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a gobernar tu mente, tu corazón, y tú vas a estar tranquilo, tú vas a estar bendecido, tú vas a estar en paz. Ese es un claro ejemplo de profetizar la palabra de Dios. Si alguien está enfermo, qué hermoso que usted le diga, recuerde que la palabra de Dios dice que si hay algún enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y hagan oración por él en el nombre del Señor, ungiéndole con aceite, y la oración de fe sanará al enfermo, y si hubieren cometido pecados, les serán perdonados. Ahí no está hablando la persona, sino ahí estamos profetizando, declarando, anunciando, diciendo la palabra de Dios. Esa es la verdadera profecía que usted y yo tenemos que poner en práctica. ¿Me hice entender? Que si nosotros decimos que está escrito que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Dios, es porque lo estamos declarando, estamos enseñando, estamos profetizando lo que la palabra dice. Que si la palabra dice, y todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis, porque eso es profetizar, eso es enseñar, eso es declarar la palabra de Dios. De ahí la importancia de que no hablemos tanto en lenguas angelicales, sino que más bien profeticemos la palabra. ¿Claros hasta ahí? Ese es el verdadero significado de la profecía. Pero eso que se ha puesto de costumbre en muchas partes,
Hermanito, venga, que le tengo una palabra de parte de Dios. Es que el Señor me dijo que le dijera a usted que usted va a estar bien, que tú vas a salir adelante, que no sé qué, que... Y empiezan a hablar de su conocimiento, pero no hay un soporte bíblico. Tenga cuidado con eso. Eso puede llegar a ser una palabra de engaño. En la profecía, el fundamento tiene que ser bíblico. ¿Por qué? Porque es que para nosotros no hay más revelación que la que está aquí en la bendita palabra de Dios. Allá en el Antiguo Testamento, Ezequiel, Isaías, Jeremías, Habacuc y todos los profetas no tenían la Biblia. No tenían la palabra escrita, la palabra revelada. Por eso el Espíritu de Dios venía sobre el profeta y el profeta hablaba lo que Dios quería decirle al pueblo. Pero hoy lo que Dios nos quiere decir está aquí. Amén. Y en esas falsas doctrinas de profecía y de engaño no se basan aquí, sino que se basan aquí en lo que se les ocurre decir. Tenga mucho cuidado con eso. Mire, no podemos profetizar, enseñar lo que se nos ocurra, lo que primero creamos. Tampoco podemos decir que el Señor me lo reveló, que el Señor a mí me dijo, que el Señor a mí me mostró, si no está basado en la palabra. Sí, el Señor nos revela, el Señor nos muestra, porque estamos de continua comunión con Él, porque estamos leyendo diariamente su palabra, porque la estamos escudriñando, porque la estamos meditando, porque la estamos memorizando. Pero es que hay muchos que se ponen, no acá, y gloria a Dios por eso, pero sé que no, venga, es que le quiero decir algo, es que le tengo un mensaje de parte de Dios. Y como usted y yo estamos fundamentados en la palabra, cuando le digan así, diga, a ver, ¿qué es? ¿Qué es esto, que aquello, que tal, que pensé, que te vas a ir bien, que te vas a ir para el exterior, que te va a salir la visa, que vas a tener plata? ¿Qué? Ah, bueno, gracias. ¿Y cuál es el soporte bíblico para que usted me diga eso? Siempre que le digan que es de parte de Dios, dígale, ¿y cuál es el soporte bíblico? ¿Cuál es el fundamento bíblico para que usted me diga eso? Ay, usted no cree nada, mejor me voy. No, es que yo creo a la bendita y poderosa palabra de Dios. Amén. Hay que tener mucho cuidado con eso. Mire, quiero entrar rápidamente a tener en cuenta esto. Siempre toda profecía tiene que tener fundamento bíblico, porque las sagradas escrituras es la palabra de Dios revelada a los hombres. ¿Está de acuerdo o no? Esta palabra es la palabra de Dios que Él nos la reveló. ¿Ha leído Juan capítulo 1? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y este verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. Cuando Jesús vino, se hizo hombre, nos trajo la última revelación. No hay más. Ya dígale, digo por qué. Mire, siempre toda profecía tiene que tener el sustento bíblico. Cuando verdaderamente alguien profetiza la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos dará la interpretación y así se enseñará correctamente. ¿Qué dice Primera de Timoteo 3, 16 y 17? Toda la escritura es inspirada por Dios. Esta escritura
y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Útil para qué? Eso no se nos puede olvidar. La palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia correctamente. Entonces usted y yo no necesitamos más profecía que la que está aquí escrita. La bendita y poderosa palabra de Dios. De ahí la importancia que la profecía siempre tenga un fundamento bíblico. Amén, amén. Porque eso de que venga, le tengo una palabra de parte de Dios. Amén, que nos den una palabra de parte de Dios. Y usted escuche. Si es una palabra de parte de Dios, tiene que tener sustento, soporte, fundamento bíblico. Y si no, puede ser una palabra de alguien que se cree profeta y no es profeta. Y la falsa profecía siempre le está diciendo: vas a viajar, vas a prosperar, vas a tener plata, vas a estudiar, vas a ser el mejor, Porque eso así alguien me lo contó, que a él le dijeron. Y yo sentí una cosa toda rara y de inmediato me salí de allá. Pero otros que están allá y que se la pasan allá metidos: ay, es que a mí me dijeron, es que yo estoy esperando porque me dijeron que yo iba a tener plata, y porque me dijeron que yo iba a viajar, y porque me dijeron que... ¿Quieres tener plata? Recuerde que la palabra dice que Él bendecirá la labor de nuestras manos. ¿Quieres tener plata? Recuerde que el Señor dice: mía es la plata, mío es el oro. ¿Quieres estar prosperado? Claro, la prosperidad es excelente. Pero recuerde que la palabra dice: traed los diezmos al alfolí y probadme ahora, si no abriré las ventanas de los cielos y les voy a dar hasta que les sobre y les abunde. Esa es la profecía, la verdadera profecía. Mire, no se nos puede olvidar que para nuestro tiempo ya no hay más profecía ni palabra revelada. Es la Biblia. Está todo en la Biblia. Está todo lo que necesitamos y los que Dios espera de sus hijos. El libro de Apocalipsis, ahí en el capítulo 22, termina diciendo esto. Póngale mucha atención. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. La palabra de Dios nadie la puede alterar o disminuir. Lo que ya Dios nos ha revelado, la palabra está completa y lo único que debemos hacer es regirnos a lo que la palabra dice. Tremendo eso está en Apocalipsis 22, 18 y 19. Nadie le puede agregar, nadie le puede quitar. Lo que está escrito, escrito está. Esta es la última revelación de Dios a su iglesia, a sus hijos, a su pueblo. Y esto es lo que el verdadero profeta debe de enseñar, lo que aquí está. Por eso le digo, cuando a usted le digan que le tengo una palabra de parte del Señor, escúchelo por educación. Pero si usted no ve, no escucha soporte bíblico, fundamento bíblico, confróntelo diciéndole y cuál es el soporte bíblico para que usted me diga eso. ¿Por qué usted me dice eso? Compruébelo con la palabra.
porque nadie puede quitar, porque nadie puede adulterar la bendita y poderosa palabra de Dios. Ahora, mire, hay dos palabras, mire, si se ha distraído un poquitico, no se me distraigan los próximos 5 minutos, aprenda esto, que va a ser vital en su vida de cristiano. Hay dos palabras griegas diferentes en la Biblia para referirse a la palabra de Dios. Logos y rema. Logos. El logos y el rema. ¿Alguien sabe qué es logos? Una palabra griega. Logos, logos y rema. Hermano Josué, ¿tiene un conocimiento del logos y del rema? Listo, listo. Logos y rema. Logos se usa para referirse a la palabra constante y escrita de Dios. El logos. Este es el logos de Dios. La palabra revelada, la palabra escrita, la palabra que permanece para siempre, el logos, la cual ha sido registrada en la Biblia. Todo lo que aquí está, de acuerdo al primer canon judío, al primer canon, no, sino al primer, ay, se me fue. Para que nuestra Biblia, la Reina Valera, es traducida del griego, del arameo al español directamente de la Biblia judía. Y la Biblia judía contiene los 66 libros que contiene nuestra Biblia, la Reina Valera en español. Y para que ellos hubiesen establecido, hubieran declarado como palabra de Dios esa Biblia judía, pues pasó por muchos, digámoslo así, estudios. Allí en el primer concilio se decidió cuáles escritos eran revelados por el Espíritu Santo, cuáles no. Por eso la Biblia Jerusalén, la que usa la Iglesia Católica, tiene otros libros añadidos, los que llamamos apócrifos o deuterocanónicos, no pertenecen al canon judío. Los deuterocanónicos o los apócrifos. Pero el logos, la palabra escrita y revelada por Dios a su pueblo, al pueblo de Israel, a la nación judía, es la Biblia, es lo único que tenemos como firme revelación de Dios. ¿Me hice entender hasta ahí? Eso es el logos. De ahí surgieron los 66 libros que tiene la Biblia judía, que tiene la Biblia nuestra. Número 1. A través de la palabra escrita podemos aprender acerca de Dios y conocer sus caminos, conocer la salvación que Él efectúa y su plan para la humanidad. Está revelado en las Sagradas Escrituras. El plan para la humanidad. Entonces, eso que se llama logos, la palabra escrita. ¿Qué es rema? Se refiere al hablar personal de Dios a nuestras vidas. El rema, cuando Dios nos habla a nuestro espíritu, pero ese rema nos permite conocer a nuestras vidas. Tenemos que comprender algo: Dios no está callado. Dios no está allá. Lean la Biblia y mire a ver, no. Hay un momento en que usted lee la palabra y viene ese rema, viene esa interpretación. ¿Me hago entender? Cuando usted lee, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Eso es el logos. Pero usted después medita y dice,
En Él yo tengo esperanza. Él está conmigo. Él no me abandona. Él me cuida. Ahí está el rema. Ahí está hablándole Dios directamente al que recibe la palabra. Ese es el rema. Pero viene del logos. No viene de que se lo inventó alguien. El rema. Lo que usted entiende de la palabra. Lo que usted absorbe de la palabra es el rema. Pero el logos siempre será el mismo. ¿Me hago entender? Mire. Ese diálogo solo es posible cuando acudimos al logos. El diálogo con Dios solo es posible cuando usted dice, hoy me toca leer Isaías 63, 64 y 65. Voy a leer. O como nos enseña el hermano John, hoy es octubre 13, entonces voy a leer Proverbios 13. Cuando llevamos un orden en la lectura. Y es lo que yo le digo, cuando hay algo que a usted le gustó de lo que está leyendo, resáltelo, enciérrelo en un corazoncito, en una florecita, en un pajarito, no sé, mártelo de alguna manera que usted se acuerde. Porque eso que le gustó a usted es el rema, es la interpretación, es la voz de Dios hablándole a su corazón, a su alma, a su espíritu. Pero todo rema, toda enseñanza proviene del logos. No hay rema sin logos. No hay profecía sin logos, sin la palabra de Dios. ¿Me hago entender? Mire. Yo sé que eso tiende a confundirnos, pero no. El logos, la palabra escrita, y cuando venimos a ese logos, cuando venimos y leemos, el Espíritu Santo nos dará la interpretación de acuerdo a nuestra necesidad. ¿Qué dice el Salmo 91? Lo cogí fuera de base. El que habita, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, mi libertador, mi alto refugio. Eso es logos. ¿Cuál sería el rema? Sí. Entonces, ¿usted qué interpreta del Salmo 91? Si yo estoy en la presencia de Dios, si el Señor está conmigo, no voy a tener problemas, me va a cuidar. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios. ¿En quién confiaré? Bueno, yo puedo confiar en Dios porque yo estoy morando bajo su sombra. Yo puedo confiar en Dios. Él pelea por mí. Ahí sale un rema precioso cuando venimos al logos, cuando venimos a la palabra. Amén, amén. ¿Qué dice el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Eso es logos. Y el rema, la interpretación, la vivencia, la aplicación que usted haga. Bueno, pues yo no voy a andar ni en camino de pecadores, ni me voy a sentar a chismear con todos los de la empresa, sino que yo voy a meditar la palabra de Dios, porque si yo vivo, si yo medito la palabra, y pone un ejemplo, yo voy a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Y entonces usted dice, un árbol junto a corrientes de agua y un árbol en el desierto. ¿Cuál dará mejor fruto? El que está en las corrientes de las. Ve, eso es la meditación, eso es el rema. Eso, ahí es cuando Dios nos habla.
Mi texto lema, Salmo 37:5, encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Yo todas las mañanas lo declaro. Yo todas las mañanas lo profetizo sobre mi vida, sobre mi familia, sobre el negocio, sobre la iglesia. Encomiendo a ti, oh Dios, este día. Encomiendo el trabajo, encomiendo la iglesia. Cuando yo sé de problemas de algunos de ustedes, yo encomiendo esa petición, esa necesidad. Confío en que Él lo hará. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él lo hará. Logos y rema. Pero nunca, escúcheme esto, nunca vaya a profetizar sobre su vida solo rema, sin antes venir al logos. Porque hay muchos que dicen, no, a mí me va bien, Dios está conmigo, yo confío en Dios, yo sé que puedo. Nunca se deje llevar por la automotivación. Nunca se deje llevar por el conocimiento. Yo soy muy buen vendedor y a mí Dios me ayuda. Yo soy hijo de Dios y entonces lo que yo haga. Pero ¿cuál es su logos? ¿Por qué usted está diciendo eso? Porque es que la palabra de Dios dice, los que confían en Jehová, los que esperan en el Señor, tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas. Cambió la profecía. Entonces, por esto es que la profecía tiene que tener fundamento bíblico, logos, y no solo inspiración humana, el rema, lo cual es muy peligroso porque se puede estar diciendo cosas que no provienen de parte de Dios. Por eso nuestro tema en esta mañana, si vas a profetizar, hazlo correctamente. Y cuando te encuentres a alguien en problemas, en enfermedad, en necesidad, cuando en tu casa hayan problemas, cuando en la empresa, en el negocio, en el trabajo, tú detectes problemas, dígale, Señor, necesito un logos para darle a esta persona. Espíritu Santo, revélame un logos en este instante. Está que se muere, ¿qué le digo? Y el Espíritu Santo le dice, Salmo 115:16, no morirá, sino que vivirá y contará las maravillas de Jehová. Y ahí sí viene la interpretación. El Señor te dice, no vas a morir. Ahí sí viene, porque es el Espíritu Santo hablando a través nuestro a esa persona. ¿Me hago entender? Que está en la mala, que está sin un peso, que no tiene trabajo, que no tiene para el arriendo. Profetícele algo. ¿Qué le profetizaría a una persona así? Muy bien, Jehová es tu pastor. Ya se le dice a él, no, mire, si Jehová es tu pastor, si el Señor es tu pastor, si Dios es tu pastor, puede confiar en él. Pero le diríamos, ¿y te estás dejando pastorear por Dios? ¿Le estás obedeciendo? ¿Eres oveja o eres cabrito? ¿Sí ve cómo sale la enseñanza tan bonita? Porque las ovejas son dóciles, son humildes, pero los cabritos parecen... También le podemos decir, alguien está en una situación muy difícil. Filipenses 4:19, ¿qué dice? Ese es 4:13. Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Pero ese vertexto tiene un contexto. Y el contexto es, Pablo dice, yo no busco. No es que yo busque dádivas, sino que busco. Me tocó leérselo. Filipenses 4, porque es que muchas veces leemos solo uno y se nos olvida el otro. El 4:19 es muy hermoso. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Pero el 17 dice,
no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Le está diciendo, yo quiero que ustedes den, yo quiero que ustedes ofrenden, yo quiero que ustedes siembren, porque les digo algo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Amén, amén. Hay muchos, dijo alguien, aquí nos quedaríamos toda la mañana profetizando la palabra, el logos, y luego sacando el rema, la palabra inspirada, la enseñanza de esa porción. Pero termino diciéndoles, para que haya un verdadero rema, tiene que haber un logos en nuestro intelecto, en nuestro conocimiento, en nuestra razón. Hermano Carlos, venga. Pasó el viernes y pasa en esta noche, en esta mañana. Siéntese acá, Carlitos. Los que vinimos el viernes saben qué pasó, ¿no? Con Francesca. Siéntese. Y vamos a poner en evidencia la palabra de Dios. El logos. Estas señales seguirán a los que creen, dice el Señor. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Por ese logos vamos a activar el rema. Pasó el viernes con Francesca. Estamos aquí en el culto y se le vino la sangre. Y fue al baño, yo detecté, el Espíritu me mostró. ¿Qué me dijo el Espíritu? Oré por ella. Ayer le dije a la hermanita Lourdes, cuando vino a hacer el aseo a la iglesia, ¿cómo está Francesca? No, bien. Y alguien que estaba acá, que hoy no está, el viernes dijo, sanémosla. Dije, no, yo no sano a nadie. El que sana es el Señor. Pero mi hermano Carlos lo veo una afectación, está gripadito. Y el Logos nos dice que si creemos, en el nombre de Jesús, impondremos las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Padre, en el nombre de Jesús, porque tu palabra lo dice y nosotros lo creemos, en este instante se activa ese logos que dice que a los que creemos en el nombre de Jesús pondremos manos sobre los enfermos y los enfermos serán sanados. Y en esta mañana impongo mis manos sobre mi hermano, declarando total sanidad, reprendiendo esa tos, reprendiendo esa afección que hay en él. Yo la reprendo en el nombre de Jesús y lo declaro sano, porque tu palabra lo dice, tu palabra no miente. Y yo declaro un milagro total de sanidad. Reprendo toda afección pulmonar, reprendo toda afección en sus vías respiratorias, en su garganta, y lo declaro sano en el nombre de Cristo Jesús. Total sanidad en el nombre de Jesús. Hágalo lo mismo. Venga al logos. Frente al problema, frente a la necesidad, usted corra al logos, corra a la palabra. Dígale, Señor, ¿qué hago? Señor, muéstrame por tu palabra lo que tengo que hacer. Y si usted es un asiduo lector de la palabra, si usted se goza en la palabra, si usted es como el varón del Salmo 1, sino que en la ley de Jehová, en la palabra medita de día y de noche, porque es que ahí está el error de la iglesia hoy en día. La iglesia no viene a la palabra. Y eso es un grave error, no estar metidos en la palabra. Yo le pregunto, si leyó, si va conmigo en la lectura,
Estamos leyendo 3 capítulos diarios. Pero ahí vamos. A por el 40. Tiene hoy, mañana para que se ponga al día. Ya acabamos con Isaías y arrancamos con Jeremías 1, 2 y 3. Y vamos a llegar hasta terminar todo el Antiguo Testamento y volvemos a empezar con el Nuevo Testamento y así estaremos dele todos los días leyendo 3 capítulos y eso no es nada. Pero tristemente, y tengo que decirlo como pastor, yo sé que muchos no lo están haciendo. No, entonces va en desobediencia a lo que estamos en Isaías. Únase con nosotros porque en la unidad. Uy, se adelantó, ¿a qué corre? Pero amén. Gloria a Dios. Lea la palabra todos los días. Hoy en día, yo la tengo en el celular. Tengo 2 versiones, la Reina Valera y la Nueva Traducción Viviente, me gusta. Tengo Biblias físicas esta y como 3 más en la casa. Ay, esa se desbarató esta. Está viejita, pero no la voy a cambiar, me encanta. Lea el Logos, venga al Logos para que Dios le dé el rema, para que Dios le dé la revelación, la inspiración. En los celulares también se pueden resaltar. Solo aprendí hace poco, en los celulares también se pueden resaltar algunos pasajes. Unos tun, 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 aceptar y el mío queda resaltadito en amarillo. Y si no, en la Biblia física. Pero termino en esta mañana habiendo visto la palabra, habiendo venido a la palabra y creyendo que si vamos a profetizar, lo vamos a hacer correctamente. Ahorita antes de empezar el servicio me gustó que la hermana Ana le dijo algo a mi hermana Cleo, yo por ahí escuché en sus conversas y le estaba profetizando palabra. Le dijo, recuerde que la palabra del Señor nos dice, ¿se acuerda lo que le dijo? ¿Qué le dijo? Eso es profetizar palabra de Dios. Hay que estar orando constantemente. Si usted encuentra un enfermo, hay mucha palabra, hay muchos logos, hay muchos textos que hablan de sanidad. Si encuentran un enfermo, ahí está Marcos 16, 17. Pondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán. Santiago capítulo 5, versículos 6 o 7 dice, y la oración de fe sanará al enfermo y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Isaías 53 dice que por la llaga de Cristo hemos sido curados. Y el Salmo, se me oiga la cita, dice, sáname porque en ti confío. Y cuando usted vaya a orar por una necesidad, acuda a la palabra. Ore la palabra. Porque tu palabra dice, claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus aflicciones. En este instante oro por el ángel de Jehová acampa alrededor nuestro como un poderoso gigante. Pero para que usted pueda orar la palabra, tiene que conocerla, tiene que estar meditándola, tiene que estarla leyendo. Porque si no, usted termina diciendo un rema que nada tiene que ver con la palabra. Y si nosotros no oramos la palabra, si nosotros no profetizamos la palabra, Dios no va a hacer nada. Dios se mueve por su palabra. Él se comprometió. Él está obligado a sí mismo a cumplir su palabra. Y es cierto, Dios está obligado a sí mismo a su palabra. Pídeme y te daré. Clama a mí y yo te responderé. ¿Será que él dice, no, de malas, a fregarse? ¿Será que un hijo ahí clamando, Señor, porque tu palabra dice, clama a mí, yo te responderé? Vengo a clamar en esta mañana por mi hogar, vengo a clamar por la iglesia. Y el Señor dice, no, de malas. Y no, si yo dije, sí. Estoy poniendo un ejemplo. Clama y yo te respondo.
El ángel de Jehová acampa alrededor nuestro como un poderoso gigante. Aquí está la presencia de Dios. Aquí no llegan ladrones, aquí no llegan atracadores, porque aquí está la presencia, porque la palabra lo dice, porque está escrito. Y Dios dice, sí, Chinito, es verdad. Está escrito. Y si está escrito es porque Él lo dijo. Lo que está en la Biblia es porque Dios lo dijo. Es porque Dios lo prometió. Y es porque Él lo cumple. Si usted y yo le creemos. Entonces, mi iglesia amada, a profetizar, a declarar la palabra, a enseñar la palabra. Frente a cualquier adversidad, frente a cualquier problema, usted declare palabra. Porque escrito está, someteos pues a Dios, resistid y Él huirá. Amén. ¿Ah? ¿Qué es someternos a Dios? Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo, así en la tierra. Eso es someternos a Dios. Someternos a Dios es hacer caso a su palabra. Someternos a Dios es vivir como Él dice que vivamos. Es hablar como Él dice que hablemos. Y Él dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino solo la necesaria para la edificación del cuerpo de la iglesia. Ninguna palabra corrompida, maldiciente, grosera, vulgar puede salir de nuestra boca. Porque de una fuente no sale agua dulce y agua amarga. De una llave, un grifo, ¿cómo se llaman ustedes de Venezuela? La llave. Si abrimos la llave, sale agua dulce. Si abrimos nuestra boca, tiene que salir agua dulce. Tienen que salir palabras que a Dios le agraden. No podemos aquí estar diciendo amén, aleluya, gloria a Dios, y en la casa o en la calle estar diciendo ahí estoy profetizando la palabra. Amén. No os sorprendáis cuando haya venido sobre vosotros el fuego de la prueba, sino que juntamente con la prueba, Él dará la salida. Señor, estoy en pruebas, pero de aquí yo salgo en victoria porque tú lo has prometido.